Problema 2.17. Obtenga B1 a B3 en el circuito de la figura. Bueno, en este problema tenemos 3 mallas. Aquí tenemos una malla, 2 mallas y 3 mallas. En la malla 1 tenemos 2 incógnitas. En la malla 2 también tenemos 2 incógnitas. Y en la malla 3 tenemos solamente una incógnita. Entonces podemos empezar de la malla 3. Dejamos hacer las manecillas de reloj. Venimos, pasamos por 10 volts. De ahí pasamos, primero entramos por negativo. Menos B3 es igual a 0. Por lo tanto, B3 es igual a 10 volts. Bueno, ya tenemos B3. Ahora podemos hacer esta malla. Pasamos por más 12 volts. De ahí pasamos igual por positivo. Más B2. De ahí pasamos más B3. Y B3 vale 10. Más 10 es igual a 0. Por lo tanto, B2 es igual a... Pasando estos dos términos del otro lado pasa negativo. Menos 10 menos 12 es igual a menos 22 volts. Ahora sí podemos ir con la primera malla. Venimos, pasamos primero por negativo. Menos 24. Seguimos, pasamos más B1. Seguimos y pasamos menos B2. B2 es igual a 22. Menos B2. Venimos, pasamos por acá, entramos por negativo. Menos B, menos B2. El valor de B2 es menos 22. Es igual a 0. Por lo tanto, B1 es igual a menos por menos da positivo. Pasando al otro lado, negativo. Menos 22 más 24 nos da 2 volts. Problema 2.18. Hay I y B voltaje de A a B en el circuito de la figura. Bueno, en este problema vamos a hacer... En el problema tenemos 3 fuentes y la corriente ya nos indica que va de esta dirección. Por lo tanto, igual nuestra malla. Menos 30, pasamos por acá. Aquí tenemos un voltaje de más menos B1 más menos B2. Pasamos por más B1 menos 10, que es esta, la fuente. Luego pasamos más B2 y por último más 8 es igual a 0. Sabemos que en este circuito la corriente es lo mismo, por lo tanto B1 y B2 se puede simplificar. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces podemos sustituir esto en esta parte. La corriente menos 30 más I, que es la corriente que circula, por la resistencia, que es 3 ohms, más la resistencia del otro lado, que es 5 ohms, menos 10 más 8. Aquí estamos simplificando. La corriente que pasa por la resistencia 3 es la misma que pasa en la resistencia 5, por lo tanto se puede simplificar de esa manera. Todo esto es igual a 0. Entonces la corriente puede ser igual. Menos 30 pasa al otro lado positivo. Menos 10 pasa al otro lado positivo. Y más 8 pasa negativo. Eso es igual a 30 más 10, 40. 32. 32. 32 tenemos esa parte. 3 más 5, 8. Esto está multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo. Entre 8. Por lo tanto la corriente es igual a 4 amperes.
Ahora sí, ya tenemos la corriente. Nos está pidiendo el voltaje de A a B. B se supone como tierra. Entonces podemos recorrer el circuito de este lado o de este lado. De cualquier lado nos tiene que dar el mismo voltaje, ya sea recorriéndolo de ese lado y recorriéndolo de ese lado. Bueno, ya tenemos la corriente, entonces ya podemos saber el voltaje que tiene B1 y B2. Hemos dicho que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso aquí la resistencia es 3 por la corriente, que es 4. Eso nos da un valor de 12. 12 volts. Ahora de este lado, la corriente es la misma, 4 por la resistencia, que es 5, 20. Ahora sí, recorremos voltaje de A a B, tiene que ser igual de este lado que de este. Vamos a ver de este lado. Pasamos primero por más 20, luego más 8, tenemos 28 volts. Y si recorremos de este lado es más 10 menos 12 es igual a menos 2, más 30 igual, nos da 28 volts. Problema 2.19. En el circuito de la figura hay la corriente, la potencia disipada por el resistor y la potencia suministrada por cada fuente. Bueno, podemos hacer igual una malla. Recorremos, pasamos por menos, recorremos menos y el voltaje es menos 8. Sigue recorriendo, igual menos 12, sigue recorriendo, más 10, sigue recorriendo. Como habíamos dicho arriba que el voltaje es I por la corriente por la resistencia, ya podemos ponerlo directamente, más la corriente por la resistencia, que es 3, es igual a 0. Despejando todo el otro lado, la corriente por 3 es igual a, pasando el 10 pasa negativo, el 12 positivo, aquí es menos por menos, más, y como es positivo va del otro lado negativo. Entonces la corriente nos quedaría que es menos 10 más 12 menos 8. Entonces que la corriente es menos 6, por lo tanto la corriente tiene que ser igual a menos 6 sobre 3, nos da un valor de menos 2 amperes. Ya tenemos la corriente, la potencia disipada por el resistor. Entonces vamos a encontrar la potencia que consume la resistencia. Potencia es igual al potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces es igual a menos 2 al cuadrado por la resistencia, que es 3. Nos da una potencia de la resistencia igual a de 3 igual a 2 al cuadrado 12 watts. Y la potencia suministrada por cada fuente, tenemos 3 fuentes. Podemos ocupar y otra fórmula para poder sacar la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Por lo tanto la potencia que es suministrada por la primera fuente es 12 volts por la corriente, que es menos 2, nos da un total de menos 24 watts. La potencia 2, que es de ese lado, son 10 volts por menos 2, nos da igual a menos 20 volts. Y la potencia del
Tercero es igual a la corriente, que es menos 2 por el voltaje, que es menos 8. Nos da un valor de 16 watts. Problema 2.20. Determine I0 en el circuito de la figura. Bueno, en este problema igual podemos hacer una malla. Pasa primero menos 36. Ahora pasa de este lado. Ya sabemos que más menos B1 tenemos de este lado. Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Más pasa primero por el más. Sería la corriente, que es I0 por la resistencia. Ahora pasa más 5 y 0 igual a 0. El 3 pasa del otro lado positivo. 4 y 0 más 5 y 0 nos da un total de 9 y 0 igual a 3. Por lo tanto y 0 es igual a 3 sobre 3 sobre... No, aquí hubo un error. Es menos 36. Por lo tanto, I0 es igual a 36 sobre 9. Nos da un total de 4 amperes. Es la corriente que circula en el circuito. 2.21. Hay Bx en el circuito de la figura. Igual aplicamos una malla. Pasa primero menos 15 volts. Luego la corriente que deja es más menos B1. Sabemos en que todo el circuito recorre la misma corriente. Por lo tanto, se puede reducir a más la corriente por la resistencia. En este caso es 1 ampere. No, un ohm. Ahora pasamos por el voltaje. Más 2 Bx. Sigue recorriendo. Más Bx. Más menos nos va dejando la corriente pasar por más 2 por I es igual a 0. Bueno, podemos empezar a simplificar. Tenemos 2bx más bx, tenemos 3bx aquí tenemos 1, 2i, y aquí en esta parte 1i más 3 y menos 15 es igual a 0. Podemos despejar, podemos dejar todo en términos de la corriente. Nos podría quedar que 3i es igual a menos 3bx más 15. La corriente va a ser igual a... El 3 pasa dividiendo. Todo sigue por 3. Menos 3bx sobre 3 nos da igual a menos bx. 15 sobre 3 nos da más 5. Por lo tanto, la corriente es igual a menos bx más 5. Ya tenemos eso. Podemos dejar bx en términos de I. Aquí tenemos bx, que es igual a... que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto puede quedar que la corriente es igual a menos 5i, que es 5 ohms por la corriente, más 5
pasando del otro lado el menos 5 nos da 6i igual a 5. Por lo tanto, despejando i nos da que i es igual a 5 sextos. Ahora sí ya tenemos la corriente. Podemos sacar que Bx es igual a la resistencia por la corriente. La resistencia son 5 por la corriente, que son 5 sextos. Nos da un valor de 4.167 volts. Bueno, ese es el valor de Bx. Problema 2.20. Hay V0 en el circuito de la figura y la potencia disipada por la fuente controlada. Bueno, hay que hallar primero V0. Tenemos dos mallas, una malla de ese lado y tenemos otra malla. Podemos ocupar este nodo. En ese nodo están entrando, como he dicho, todo lo que entra es todo lo que sale. En este caso la corriente, como nos va dejando positivo de este lado, por lo tanto la corriente viene de esta forma. Porque aquí nos deja primero positivo, la corriente pasa primero por positivo, en este caso sería aquí más y menos. Va pasando tenemos en esa parte más y menos. Y pasa primero por positivo la corriente. Entonces está pasando la corriente y más 10 amperes más la corriente, que es 2V0 igual a 0. Podemos verificar que la corriente que entra acá, que es I, se puede dejar en términos de la resistencia y el voltaje. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo esto acá con los valores que tenemos, sería que V0 sobre 4, que es la resistencia, más 10 más 2V0 igual a 0. Por lo tanto, pasando el 10 del otro lado, pasa negativo. Menos 10 V0 sería igual a el menos 10 y como he dicho, los 10 pasan del otro lado negativo, entonces tenemos V0 es igual a menos 10. Tenemos un cuarto de V0 más 2V0. La suma de un cuarto más 2 enteros sería 9 cuartos. Tenemos 9 cuartos de V0. Esos 9 cuartos están multiplicando de este lado y del otro lado van a pasar dividiendo. Entonces sería menos 10 sobre, el otro lado pasa 9 cuartos. Por lo tanto, V0 es igual a menos 4.44 volts. Ahora sí ya tenemos V0. Ahora nos falta la potencia disipada por la fuente controlada. En este caso esta es la fuente controlada. Tenemos que la corriente que pasa aquí es igual a 2V0. Entonces la corriente es igual a 2V0 en esa parte. Y tenemos que V0 es igual a menos 4.44 por 2 igual a, nos da que la corriente es igual a menos 8.88 amperes. Así ya tenemos esa corriente que pasa y entra al nodo. Ya tenemos la corriente.
Ahora sí podemos hacer que en esta parte, en esta malla, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y nos damos cuenta que en este malla, en este 6 ohms, circula la misma corriente que en estos 4 ohms. Por lo tanto, eso se puede ir reemplazando y nos queda que el voltaje es igual a 6 ohms más 4 ohms por la corriente que pasa en ese circuito. Por la corriente que pasa en el circuito y es I. Y habíamos dicho que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces esto se puede simplificar que el voltaje es igual a 6 más 4 por la corriente, que el voltaje es V0 sobre la resistencia sobre 4. Por lo tanto nos da que tenemos que V0 es igual a menos 4.48. Entonces 6 más 4 igual a 10 por, que es V0 menos 4.44 sobre 4, nos da que el voltaje es igual a menos 11.11. Ahora sí ya tenemos el voltaje. Por lo tanto, la potencia se puede expresar como la potencia es igual a voltaje por resistencia, que sería menos 11.11, que tenemos ahí de lado, por el voltaje, que es menos 8.88. Nos da una potencia total de 98.56 watts.